ProYael, Ingeniería y Desarrollo Local para el crecimiento del país. Gráfica 360, servicio gráfico integral para la industria. Bienvenidos a un nuevo episodio del Fondo del Pozo. Estamos ya casi terminando la temporada 2025, nuestra segunda temporada del Fondo del Pozo, donde han pasado muchísimos entrevistados de todo lo que tiene que ver con la energía, el desarrollo de la energía en nuestro país y en este caso también con la industria. Por eso hoy nos acompaña Elio Del Re, presidente de ADIMRA, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la Argentina, a quien le damos la bienvenida. Elio, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por invitarme en este programa tan puntual y tan importante para la industria metalúrgica. Muchas gracias, obviamente, por venir, porque nos pareció importante contar con tu presencia, porque ADIMRA reúne a un universo de más de 24.000 empresas. Es impresionante, o sea, la cantidad de empresas de industrias que participan dentro de esta asociación. Y dentro, obviamente, de las metalúrgicas está incluido el sector que se dedica al oil and gas y que hoy también está movilizado por un escenario complejo. Vamos a definirlo después, vos capaz que nos podés ayudar a entender en qué momento está la industria y la industria metalúrgica, hablando un poco de todo lo que ha sido, ¿no? Un año con un crecimiento muy fuerte de las importaciones chinas. Ahora en puerta un acuerdo comercial con Estados Unidos, que también entra en juego esto de la importación también de maquinarias o maquinarias agrícolas. Entonces, bueno, un poco queríamos que nos cuentes, ¿no? ¿En qué momento está hoy la industria metalúrgica? ¿Dónde está parada? ¿Cómo ha sido también este año para ustedes? Bueno, hace poquitos días, 2 días, el viernes pasado salió un informe de actividad industrial de la industria metalúrgica del mes de octubre, donde marca una caída en la medición interanual del 4,7%. Es una caída importante, pero es más importante aún si tenemos en cuenta que el 2024 fue un año malo para la industria metalúrgica, donde no hubo crecimiento, hubo decrecimiento. O sea, lo poquito que se había recuperado a principios de este año se terminó perdiendo. Y claro, como recién contabas vos, ADIMRA es una cámara de segundo grado que tiene 60 cámaras en su paraguas. Y a no todas le va igual, ¿no? Lo que te estaba diciendo recién en el promedio, sectores como la primera transformación, la forja, la fundición, la laminación, tienen caídas muy fuertes. Están en torno al 16% la caída en esos sectores. Los demás sectores un poco más atenuados, y el único sector que da positivo con respecto al mismo mes del año pasado es acoplados y semirremolques. Y ahí creo que hay un poquito de tracción de otros sectores de la economía. Si lo miramos por las provincias, también todas con caída, algunas caídas muy importantes, como la provincia de Buenos Aires, que concentra más del 40% del entramado metalúrgico, con una caída del 7,7%, muy fuerte. Y la única provincia que dio positivo, muy poquito, 0,4 positivo, fue Entre Ríos. Después tenemos Córdoba, 3% abajo, Santa Fe parecido, digo, en líneas generales la actividad metalúrgica, la actividad industrial está muy caída. Y seguramente estarás tentado a preguntarme por qué crees que... Sí, totalmente. ¿Cuál es el qué? motivo? Sí. Bueno, yo creo que hay una diversidad de motivos. Un mercado menos demandante, menos actividad. Por otro lado, algunas cuestiones estratégicas como las compras públicas y demás que no podemos decir, disminuido, casi desaparecido. Sectores como equipamiento médico, máquina vial, y esos son sectores metalúrgicos también, y esos sectores han tenido, lo que tiene que ver con la compra pública, no la han tenido. Y después, un poco con lo que decías, ¿no? Un muy fuerte aumento de las importaciones. Si nosotros tomamos en el último informe, tomamos el índice interanual, tenemos un 70% de aumento de las importaciones metalúrgicas, lo cual es muchísimo. O sea, es imposible que no te golpee teniendo esto, 70% de importaciones metalúrgicas. Es una cifra enorme. Es una cifra enorme.
que golpea a todos los subsectores metalúrgicos, y creo que ahí está gran parte de la explicación de por qué los números dan como dan. Y eso que podemos decir hoy para nosotros es una de las máximas preocupaciones que tenemos. Esto me imagino, o sea, se ha planteado de parte no solo de ustedes, sino también por parte de la UIA, de la Unión Industrial. ¿Hay algún tipo de eco con el gobierno también para analizar este fenómeno? Y entiendo que el tema de las importaciones chinas es algo que está golpeando a muchos países diferentes, que es difícil también competir con los costos que tiene China, pero ¿cómo se hace para en el medio cuidar la industria local teniendo esto y teniendo también una exigencia de que la industria sea más competitiva? Bueno, en líneas generales me parece que tenemos que tomar varios aspectos. Yo creo que siempre tenemos que trabajar en la competitividad. Es fundamental trabajar en eso en todo el tiempo. Digo, hay reformas que se vienen que nosotros creemos que son importantes, la reforma impositiva, la modernización laboral. Digo, son todas cosas que son importantes hacerlas porque hacen falta hacerlas. No podemos exportar tantos impuestos, no podemos vender en el mercado local con tantos impuestos, tampoco podemos, tenemos una legislación laboral, que la metalúrgica de 1974, digo, el mundo cambió en todo eso y es necesario cambiar. Ahora, haciendo esto, solucionamos todos los problemas y nosotros entendemos que no. Nosotros entendemos que solamente eso no nos va a arreglar todos los problemas, porque cuando no tenemos mercado, por más que tengamos el costo laboral más bajo, no lo vamos a poder resolver. Entonces tenemos que plantearnos el dilema, ¿qué es lo que está pasando? Y nosotros vemos a países trabajando con políticas industriales muy fuertes, subvencionando sus exportaciones a otros mercados, y que eso hace muy difícil poder competir, porque ahí sí la cancha está completamente desnivelada. Digamos, no estamos pidiendo condiciones particulares, estamos diciendo a los que subsidian, nivélenlos, porque si no, o no los subsidian a nosotros o no los nivelan de alguna otra manera, si no es imposible competir. Porque una pyme, el entramado metalúrgico es 95% pyme de capital nacional. O sea, no tenemos muchas cosas. Si no va mal, lo que estamos haciendo nos va mal. No es que tenemos otra actividad para poder resolverlo. Y en esa lógica, digo, tenemos que trabajar con los subsidios, porque una pyme argentina no va a poder competir con la política industrial de un país. Y eso me parece que es clave. Nosotros lo queremos seguir diciendo por todos lados para que nos escuchen. Porque no es que nos están dando condiciones de prioridad, de priorización. Nos están equilibrando las condiciones y eso es lo más importante de todo. Claro, cuando decís subsidios, digo, ¿a qué tipo de subsidios te referís vos? Los productos que exporta, por ejemplo, economías como la China están subsidiadas por el gobierno. Muchos de los productos metalúrgicos están subsidiados y con subsidios que vienen en torno al 20%. O sea, claramente ese tipo de subsidios de diversos clases, ¿no? Hay subsidios a las exportaciones en China, hay subsidios a las materias primas para poder adquirirlas bajo los precios internacionales, y ese tipo de cosas terminan generando distorsiones gigantes en las economías. O sea, el mundo está atento a esto, ¿no? Tenemos un Estados Unidos con Trump poniendo aranceles. Después veremos si está bien, está mal, si son efectivos o no son efectivos. Tenemos a Europa colocando regulaciones. Digo, el mundo está atento a eso que te está pasando, porque lo que no puede suceder, que la única fábrica del mundo es China. Claramente me parece que, porque a todos los países que les fue bien, es porque tuvieron industria fuerte, que la pudieron consolidar con los otros sectores. Digo, y en este caso, si nosotros dejamos que esto se nos escape, se nos diluya como el agua, vamos a tener problemas. Claramente hay sectores en el mundo que los productos chinos están aumentando sus exportaciones y otros que están bajando. Y eso es debido a la política industrial de cada uno de los países. El comercio fluye como el agua y camina por el lado más fácil, ¿no? Claro. Y bueno, hoy la Argentina está abierta a recibir esos productos.
Elio, yo creo que vimos una primera etapa de este gobierno muy enfocada en estabilizar la macro, en ordenar algunos índices, ya sea la inflación, en estabilizar el dólar, pero ¿vieron ustedes que hubo una política industrial en estos años por parte del gobierno de Milei? No, nosotros vimos que las políticas todas fueron, digamos, dirigidas hacia la macroeconomía, que al principio hasta podríamos coincidir, porque la verdad que macroeconómicamente había problemas graves que resolver, pero llega a un punto donde no nos podemos, donde la única apuesta no puede ser solamente bajar la inflación, digamos. Eh, Esto se necesitan articular varias cosas para que los engranajes se empiecen a mover, porque si no se mueve uno solo y los demás no funcionan, digo. Y estamos en ese punto, en ese lugar. Creo que es el tiempo de la política industrial. Creo que este es el momento para que eso suceda, para que una macro ordenada sea virtuosa para la economía de todos los argentinos, para la diaria, digo. Entonces me parece que es el momento de que se empiecen a articular para que eso funcione. Porque no puede ser solamente atacar la inflación, porque atrás de cada producto argentino hay un salario. Y si ese salario no es cobrado, es muy difícil que se sigan comprando más productos, ¿no? Tanto nacionales como importados. Digo, empieza a afectar también a los otros sectores Claro. cuando se producen esos desbalances. Sí, es una cadena, obviamente. Exacto. Y crees vos que, también digo porque el jueves, me voy a remontar el jueves que se realizó la conferencia de la UIA, hubo como una visión en común de esto, de plantear, bueno, la industria esperó al gobierno, le dio su tiempo como para acomodarse, pero ahora queremos que esta segunda etapa, ya post elecciones, con una victoria de La Libertad Avanza prácticamente en todo el país. Lo dijo Paolo Roca el otro día, también lo dijo Martín Rapanilli por parte de la UIA. Queremos ver una etapa, la segunda etapa de este gobierno, una era industrial. ¿Crees que hay eco también del gobierno para tomarse estas declaraciones? ¿Hay algún tipo de señal también a favor? Bueno, esto ocurrió hace muy poquito, fue el jueves de la semana pasada. Es exactamente como vos los contás, fueron las cosas que se dijeron. Yo creo que en la conferencia industrial se pasaron los mensajes adecuados, se pudieron decir dónde, cuáles son los aspectos que nos duelen de esta política y esperemos trabajar para poder modificarlos, porque si no se logran modificar vamos a estar en problemas. Pero no solamente la industria, digo, como decía recién, esto es sistémico. Van a empezar a crujir otros sectores porque, nada, hay una parte de la torta que se empieza a caer. Y esta situación que vos nos decías al principio, ¿no? Esta caída que viene del año pasado, ahora se acumula con la de este año. ¿Hubo otro periodo en la historia similar que vos hayas visto estas similitudes? Bueno, esto es algo que no me gusta decirlo demasiado, pero son números y hay que respetar los números, ¿no? La matemática es exacta. Estos niveles los tendríamos a la salida de la pandemia. Digamos, ese es el nivel donde estamos parados. Necesitamos revertir esto, necesitamos articulación público-privada para poder revertir esto, porque es clave para que la economía argentina mejore y mejore para todos. Bien, bueno, y en esto, volviendo otra vez, ¿no? A lo que les preguntaba recién de las señales del gobierno, el gobierno ya marcó una agenda post-elecciones que tiene que ver también con la reforma laboral, cierta reforma impositiva. Digo, ¿esto ayudaría a acomodar? ¿Ustedes piensan que quizás en la prioridad primero tendrían que entrar otros cambios? Bueno, como te decía, ¿hay que hacer una reforma tributaria? Sí. ¿Hay que hacer una modernización laboral? Sí. ¿Alcanza con esto? No. Necesitamos también que se articulen políticas para tener un mercado, porque esos beneficios, si no los podemos usar, no tienen sentido, digamos, ¿no? Hacer una economía más competitiva. Es como arreglar un auto, ¿no? Prepararlo para correr una carrera. Y después, si no podemos correr la carrera, estamos en problemas, ¿no? Porque no tienen hasta el tanque, digo. Entonces, ¿son necesarias las modificaciones? Sí, pero tienen que ir articuladas y de la misma manera con lograr que se tenga mercado para poder salir adelante. Claro, ¿y qué sectores por ahí quizás son los que hoy está faltando mercado?
Bueno, como te decía recién, en lo metalúrgico, claramente la primera transformación está sufriendo mucho. Creo que habíamos tenido buenas señales el año pasado con tema minería, petróleo y gas. No, acá hay un detalle que es importante, ¿no? El 70% de las compras industriales del petróleo y gas son metalúrgicas. El 50% de las compras industriales de la minería son metalúrgicas. Son factores de tracción fenomenales para la industria metalúrgica. A mí me gusta decir que es como la agroindustria, como el campo. Cuando digo, la industria metalúrgica supo forjar al lado de un recurso natural que es el agro, la principal fuente de exportación de la Argentina hoy en día, supo forjar una industria que no solo abastece a los productores locales, sino que exporta, la máquina agrícola se exporta a más de 120 países y no exporta solo productos. Desarrolló un proceso que es la siembra directa. Digo, si lo mismo ocurriría con el petróleo y gas y ocurriría con la minería, con esos dos vectores de desarrollo, tenemos industria metalúrgica para rato, pero tenemos que lograr esa articulación virtuosa para que suceda, ¿no? Para que esas palancas de desarrollo puedan ir para adelante. Claro, y ese, o sea, ¿qué porcentaje del producto local no sé si es este 70% que vos decís, qué porcentaje de ese producto local hoy sí abastece a la cadena de, por ejemplo, Vaca Muerta? Bueno, ahí tenemos varias cosas. Primero, la importación absolutamente abierta de todos los factores. Y por otro lado, tenemos el tema de la maquinaria usada. Nosotros no estamos en desacuerdo de importar maquinaria usada, pero que cuando no se produce en la Argentina, cuando la maquinaria esa se produce en la Argentina, estamos generando una competencia legal total. Porque, digo, los que fabrican en Argentina tienen que pagar impuestos, sin lugar a dudas, por lo que fabrican. Ahora, cuando nosotros compramos una máquina usada, no hay una lista de precios de maquinaria. ¿Por qué no se rige? Entonces, de alguna manera, es lo que el importador quiere pagar. Le va a poner un valor para pagar impuestos, una base imponible para pagar impuestos. Digo, claramente es muy difícil competir contra eso. Entonces, digo, esas son, de alguna manera, las políticas industriales que nosotros decimos tienen que estar para poder ir adelante, que el sector puede ir adelante. Elio, y ya que traes a colación este tema, porque nosotros estuvimos hablando allá por mayo, cuando se realizó la Offshore Technology en Houston, vos planteaste, porque esto era bastante reciente todavía, la importación de bienes usados, planteaste en ese momento también que habían redactado un comunicado al Ministerio de Economía diciendo, bueno, creemos que hay que regular la importación de usados de alguna manera. De ese tiempo ahora, ¿cambió algo? ¿Hubo algún también tipo de recepción a este reclamo? Porque no solo en tu caso habías planteado el tema de la competencia desleal, sino también una cuestión de seguridad en algunos casos de algunos equipos que venían obsoletos. Sí, claramente. Bueno, nosotros hicimos los planteos al Poder Ejecutivo, pero también hicimos los planteos al Congreso Nacional. Y bueno, hay unos cuantos proyectos de ley circulando para tratar de modificar este impacto, así que vamos a ver cómo van avanzando, ¿no? Porque acá la democracia se nutre de los tres poderes, ¿no? No solamente del Ejecutivo. Así que bueno, uno trata de trabajar con todos para lograr la mejora del sector. Claro, y en el caso de lo que tiene que ver con el oil and gas, ¿cuáles creen ustedes que son las regulaciones o límites que quizá deberían ahí contemplarse? Porque en algún momento también pasó esto. Vaca Muerta se planteó la falta de equipos de perforación, la falta de set de fractura, y cuando se abre la posibilidad de traer equipos usados, fue como, bueno, parte de solucionar este déficit. ¿Ustedes cómo lo ven también que ha impactado en Vaca Muerta o en la actividad petrolera argentina directamente? Bueno, ahí creo que tenemos que trabajar en dos tipos de políticas. Una política que tiene que ser la que estábamos hablando recién, de regular algunas cosas, lo que se produce y lo que no se produce. Porque tenemos que decirlo con certeza, no es que no se podían importar equipamiento usado antes. Había una reglamentación que lo permitía, lo que pasa que estaba segmentada en distintas listas, productos que tenían aprobación directa.
automática para poder importarse productos usados, otras que tenían que tramitar algún certificado y otras que lo que tenía producción nacional que tenía ciertas limitaciones mucho más grandes. Digo, nosotros lo que decimos es, los listados anteriores hay que revisarlos, por ahí sí, revisémoslo, veamos que, porque la industria es dinámica, no siempre se produce lo mismo que se producía antes o se empieza a producir lo que no se producía antes. Entonces decimos siempre con el sentido de entender que uno no es el centro del universo, que tienen que trabajar articuladamente con los demás sectores, pero sí lo que tenemos que entender que argentinos somos todos. Y para tener la Argentina que necesitamos, tiene que ser virtuosa en el trabajo de todos los sectores en forma estratégica y mancomunada. Y me viene esto totalmente lo que decís, porque justo te iba a preguntar esto, ¿no? La cadena de valor que alrededor, yo pregunto mucho por Vaca Muerta porque estoy en Neuquén y obviamente creo que hoy es el desarrollo más importante que tiene nuestro país y tenés una cadena de valor donde todo el tiempo está en jaque la competitividad y bajar costos, tenés la industria local peleando por no quedar atrás y a la vez la apertura de un montón de importaciones que por ahí te pueden hacer bajar esos costos. Digo, ¿cómo se hace también para que esto crezca de una manera armoniosa y no termine perjudicando en sobremanera a la industria local? Bueno, en primer lugar digo, la provincia dueña del recurso, en primer lugar tiene que tener alguna ventaja sobre el resto. Digo, y lo pensamos de esa manera, porque digo, muchos años esperando que algo de esto suceda y cuando empieza a suceder, la provincia tiene que tener un desarrollo y su gente tiene que tener un desarrollo. Digo, prioridad 1. Prioridad 2, la que tiene que tener el desarrollo también, es la Argentina en todo su contexto. O sea, todo el país tendría que aprovechar ese desarrollo en segundo lugar. Y tercero, lo que no podemos suministrar, los locales, los argentinos, no porque los locales no sean argentinos, ¿no? Poniéndolo en orden de importancia. Digo, bueno, traigámoslos de afuera, porque no podemos parar tampoco el desarrollo. Pero digo, tienen que estar estipulados, tienen que estar ordenados, tienen que estar organizados. Creo que en Vaca Muerta tenemos 2 o 3 campos, digo, la virtuosidad. O sea, si estamos orgullosos de la cadena agroindustrial de Argentina, ¿cómo no podemos estar orgullosos si logramos que sea 2 o 3 veces Vaca Muerta? Claro. Y hay margen en esto también, digo, para la innovación y la tecnología. Digo, por Argentina siempre se destacó por el talento local, un poco por esta viveza también que a veces nos permite sortear las vicisitudes económicas que tenemos siempre, cambios de gobiernos, crisis económicas, y un poco creo que también la creatividad ha hecho que la industria también se sostenga a lo largo del tiempo. Y en esto también hay mucho talento local para generar innovación, avances tecnológicos, lo cual hoy la industria petrolera mira muy de cerca como para generar más competitividad y también generar avances que permitan ir a escala. ¿Queda lugar también para esto en la industria argentina? Sin lugar a dudas, somos absolutamente... tenemos ese ingenio para salir de situaciones complejas. Lo que pasa es que siempre estamos usando ese ingenio para contrarrestar el péndulo, ¿no? Nos vamos para un lado, nos vamos para el otro. Si podríamos usar ese ingenio para la estabilidad hacia adelante, seríamos fantásticos, digo. Y ahí es donde vuelvo. Necesitamos las condiciones macro, bien, y necesitamos una propuesta fuerte de política industrial para poder avanzar en eso. Creo que ahí sí, nos condicionamos y ponemos el ingenio argentino ese a trabajar en ir para adelante, no para ver cómo acomodamos la empresa, la industria para un lado del péndulo, para el otro, ¿no? Y, somos rápidos, Sí. pero necesitamos tener horizonte. Totalmente. Y lo cambio de tema también, algo que tiene que ver con una problemática que también golpea mucho a las pymes y a las industrias en estos años, que es el acceso al financiamiento, que también ha hecho que en este último año las tasas de interés han sido muy altas, lo cual complica la toma de deuda por parte de las empresas. Bueno, ¿qué es lo que ves también vos dentro de ADIMRA? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo ha golpeado, ¿no, esto a las industrias? Bueno, cuando vos vendés un bien de capital,
vamos a hablar, como estamos acá en la boca del pozo, vamos a hablar de bienes de capital para la industria del petróleo y gas. Seguramente vos vas a estar compitiendo con productos de otros lados del mundo. Y los productos del otro lado del mundo vienen implícitos con un sistema de financiamiento, lo cual hace que se compita de una manera diferente. No me voy lejos, no me voy a China, porque digo, ya me voy a Brasil, me voy acá al lado. Digo, un sistema de financiamiento a 20 años, a tasas internacionales subsidiadas por parte del gobierno para el desarrollo de bienes de capital. Por más que el producto argentino, vamos a suponer que es mejor y es más barato, pero el que lo compra no tiene todo el dinero para comprarlo todo junto. Va a comprar el de al lado. Porque la única manera de acceder al producto va a ser con financiamiento. Y si nosotros no tenemos esa condición de financiamiento, lo va a vender otro. Entonces digo, claramente el financiamiento para los bienes de capital son determinantes para que se pueda llevar adelante la operación. Y estábamos con tasas fuera de cualquier normalidad, ¿no es cierto? Es muy difícil. ¿Y qué esperan ustedes también ahora? ¿Cómo se puede...? También un poco, ¿qué ha pasado con esto? Porque en el medio yo me imagino que el otro día hablaba con algunas pymes que me decían, estamos tomando deuda para pagar los sueldos a marzo. ¿Hay situaciones así? ¿Ven ustedes algo así? Sí, el sector metalúrgico en su totalidad, no solamente el de bienes de capital, en los últimos 30 meses perdió aproximadamente 15.000 trabajadores. De un panorama de 300.000 trabajadores de manera directa, perdió 15.000 trabajadores. Digo, y cuando miramos el número de la pérdida de trabajadores, es importante, pero no se condice con la caída de la actividad. Hoy más de la mitad de las máquinas en la industria metalúrgica están apagadas, estamos con un uso de la capacidad instalada del 47%. Es bajísimo. Es bajísimo. Para 80 creo que estaba hace 2 años. Entonces digo, frente a esa situación decir, bueno, ¿cómo es que la cantidad de puestos de trabajo no ha sido mayor? Y no ha sido mayor porque, de nuevo, somos un sector pyme, un sector que es 98% pyme de capital nacional, que está instalado en toda la Argentina productiva, y por otro lado se están generando industrias metalúrgicas en otros sectores. Digo, de la cordillera hacia el norte con la minería, de la cordillera hacia el sur con el petróleo y gas. Bueno, en esas condiciones, y en la estructura de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, encontramos empresas metalúrgicas donde por ahí el trabajador y el dueño se encuentran en el almacén. Claro. Entonces, despedir es una de las últimas opciones, porque también se ha invertido mucho en capacitación. El trabajador metalúrgico no es un trabajador que va pasando por la calle y lo meten adentro de la empresa y empieza a trabajar. Necesita prepararse, capacitarse. Sí. Exactamente. Entonces en esa lógica uno estira la decisión lo más posible. Es lo último que quiere hacer, pero llega un momento que cuando no existe otra posibilidad, si no se hace, corre peligro el puesto del compañero que está al lado de ese trabajador. Estamos en una condición delicada. Claro. Y Elio, ya que hablabas recién también del uso de la capacidad instalada, que esto también permite medir en qué estado está la industria hoy, pero bueno, te voy a llevar un tema que tiene que ver con la reforma que está haciendo el gobierno nacional en relación al mercado eléctrico y la posibilidad de que grandes usuarios contraten su propia energía sin acudir a Camesa, o sea, libremente en el mercado. Esto desde el gobierno proponiéndolo como una ventaja, al decir que liberar el mercado eléctrico va a permitir mejores precios. Ahora, me gustaría saber de parte de ustedes qué opinan acerca de esto y cómo lo ven, porque es algo que también va a suceder en breve. Bueno, a ver, muchas veces cuando se toman este tipo de decisiones hay que tener en cuenta absolutamente todos los costados de las normas, ¿no? Y de las decisiones. Yo creo que tendremos que mirarlo muy de cerca y ver cuál es el comportamiento. En la industria metalúrgica hay muchos sectores que son electrointensivos. Y son los más dañados, son los de la primera transformación, los que hablamos que tienen los índices de actividad más bajos, forja, fundición, laminación.
Digo, hay que ver cómo repercute en estos sectores este tipo de medidas. Y después hay que ver cómo repercute en la cosa. Necesitamos estudiarlo con más detalle, con más profundidad, para que realmente sea virtuoso y no un problema. Totalmente. En esto sí también me interesa preguntarte si en algún momento, cuando se encamina desde la Secretaría de Energía, generar toda esta transformación, que es una transformación, una de las más importantes también que va a ocurrir en el mercado eléctrico en todas estas décadas, si hubo también consulta a los industriales para saber qué opinan. O sea, yo imagino de mi lado que sí, pero quisiera saberlo, o sea, de tu lado, como para saber si realmente hubo una consulta para saber de qué manera van a manejar esto, cómo se va a hacer. Mira, realmente tuvimos algunos indicios y sabemos, como sabes vos, las cosas que van a suceder. Pero no hubo una consulta formal a la industria, por lo menos a la industria metalúrgica, para que tengan en cuenta la decisión de los industriales, ¿no? Bien, o sea, hasta ahora todos se han Ahora estamos en esa enterado condición. por los Por medio, por medios. sentidos, por conocidos. Bien, Pero bien, no es formal, no fue una consulta formal a la industria metalúrgica. claro. O sea que tampoco ustedes tienen en claro cómo van a ser todas las reglas de contratación. Por eso te lo decía recién, a transformaciones tan grandes se necesitan estudiar con mucho detalle cada una de las aristas, porque a veces suceden cosas que no se tienen previstas y eso es lo peor que nos puede suceder. Totalmente. Esa imprevisibilidad es compleja. Bueno, y Elio, más allá de que estábamos hablando un poco de todo lo que es este panorama actual, quiero volver un poco también a la industria petrolera porque hay muchos proyectos que se han encaminado en los últimos años, que surgieron como obras de infraestructura, gasoductos, oleoductos y muchos otros proyectos más que están en cartera para los próximos años. Tenemos el proyecto de Argentina LNG, proyectos de exportación que también van a requerir obviamente mucha mano de obra local, el apoyo también en la industria metalúrgica. Bueno, ¿qué ven ustedes? ¿Qué esperan también? ¿Qué expectativas tienen también para estos proyectos y cómo se pueden materializar apoyados también en la industria? Bueno, ahí creo que primero, bienvenidos, ¿no? Bienvenidos los proyectos, bienvenido la inversión, bienvenido más trabajo para la Argentina. Ahora básicamente nosotros tenemos que trabajar en función de tener una participación más grande en la industria nacional ahí. Y como contábamos antes, la industrialización se puede dar de dos maneras, se puede dar en el proceso o se puede dar en el producto. En este caso creo que podemos aportar mucho desde el proceso, ¿no? El proceso hacia atrás y hacia adelante, ¿no? En las plantas con el producto hacia adelante y en las plantas hacia atrás para la extracción. Creo que es muy virtuoso si logramos establecer las condiciones para que la industria pueda avanzar en eso. Creo que vamos a tener mucha industria metalúrgica trabajando y de muy buena calidad. Pero bueno, otra vez, es necesario la estrategia, es necesario la política industrial y es necesario que todo eso se dé coordinado para que suceda. Totalmente. Y bueno, antes de cerrar, me gustaría también preguntarte por algo que me quedó ahí en cartera que tiene que ver con el acuerdo de Estados Unidos, que es muy reciente, que se anunció, lo decía yo al principio, que tiene que ver con también la posibilidad de importar máquina agrícola. Esto golpearía muy fuerte también el sector local, o de importar algunos bienes u otro tipo de productos. Bueno, también, ¿qué opinión tienen ustedes de esto? ¿Qué tan peligroso podría ser también para la industria nacional? Bueno, ahí otra vez necesitamos la articulación, digo, la integración al mundo de la Argentina no está en duda, no estamos en contra de eso. Lo que estamos en contra es la destrucción de las capacidades instaladas que tiene la Argentina. Entonces, los acuerdos tienen que ser virtuosos y tienen que servir para las dos partes. Cuando los acuerdos sirven para las dos partes, en ninguna de las dos partes se genera destrucción, sino construcción de tejido industrial. Eh, no tenemos la letra chica del acuerdo con Estados Unidos, lo máximo que sabemos es lo que salió a decir la Casa Blanca y lo tenemos que tomar también entre paréntesis, ¿no? Porque de alguna manera están comunicando esto a la población de los Estados Unidos. Tenemos que esperar qué dice nuestro gobierno, que nos y ahí analizar la letra chica para poder contestarte.
Si me invitas otra vez, te lo contesto. Tomo la invitación, obviamente. Pero claro, que puede ser un anuncio más político debido al ruido que generó también el swap puertas adentro de Estados Unidos. ¿Crees que puede venir también por ese lado o no? A ver, la política internacional está llena de ribetes y se mezclan todo el tiempo con la política económica. La Argentina claramente tuvo necesidades muy fuertes en el corto plazo ante las elecciones y puede ser que haya condicionalidades dentro de esos préstamos que se realizaron. Pero lo vamos a poder saber con mayor certeza cuando leamos la letra chica y entendamos qué es lo que pasó realmente. Totalmente. Bueno, Elio, y para terminar, un poco consultarte esto, ¿qué esperan ustedes para los próximos meses? ¿Dónde tienen puesto el foco o la mirada y las prioridades para lo que queda de este año y también el año que viene? Bueno, nosotros siempre estamos trabajando hacia adelante. Estamos, más allá de que tengamos problemas, que tengamos dificultades, sabemos que a la larga las cosas se van sucediendo, entonces tenemos que mirar siempre hacia el futuro. Y en esa lógica estamos trabajando muy fuertemente en un plan de internalización institucionalmente, ¿no? Estamos viajando mucho y firmando convenios con diferentes países de Europa, de los Estados Unidos. Hace poquito volvimos de Corea. Estamos firmando alianzas con centros tecnológicos del mundo porque sabemos que son muy importantes el achicamiento de la brecha tecnológica para competir con los primeros países del mundo, de la misma manera con universidades de todo el mundo para lograr convenios de capacitación para todos los medios, ¿no? Para los trabajadores, los mandos medios, los niveles superiores. Digo, claramente siempre estamos apostando al futuro, siempre creemos que una industria metalúrgica fuerte hace un país fuerte y consideramos que un país sin industria no tiene destino. Entonces, nuestra puerta es muy fuerte para ese lado y más allá de cualquier política partidaria, nosotros creemos en eso y creemos que a la larga eso tiene éxito. Así que seguiremos trabajando en ese camino. Buenísimo, muchísimas gracias. Gracias por venir y obviamente contarnos la visión desde Adimra que nos parece sumamente importante y sumamente relevante también para lo que tiene que ver con la energía. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Los invitamos obviamente a que nos sigan acompañando en los próximos episodios del Fondo del Pozo.